En Red Hechos 2, creemos que una iglesia puede reunir características que la hagan relevante, las cuales están basadas en el libro de Hechos capítulo 2. De ahí el nombre Red Hechos 2. Pero, ¿cuáles son esas características que la hacen relevante? La primera es unidad en la visión. Todos se reúnen alrededor de la visión que Dios nos da. Luego está vigor espiritual. El Espíritu Santo se manifiesta de distintas maneras. Luego predicación relevante y sencilla. Un mensaje claro y poderoso para alcanzar a las personas. Creciendo en madurez. Porque nos mantenemos ansiosos por conocer más de Dios. Después sigue comunión y cuidado pastoral. Con lo cual tenemos un interés genuino unos por otros. Y por último, cuidar de la comunidad. Buenas obras que produzcan buena voluntad para oír las buenas nuevas. Al reunir estos principios nace una iglesia relevante, capaz de transformar la vida de sus miembros e impactar su comunidad. Por eso en Red Hechos 2 todos queremos más iglesias relevantes. CEDELIT, Red Hechos 2 Latinoamérica. Quiero recordarles, hermanos, que estamos repasando las 6 características de una iglesia relevante, los principios que se desprenden del libro de los Hechos, de cómo eran las iglesias y qué es lo que le dio el éxito, ¿verdad? Entre comillas, porque hubo mucho crecimiento, que es lo que muchos ponen el énfasis, ¿verdad? En el crecimiento de la iglesia. Y hay que recordarles que el crecimiento lo da Dios, ¿verdad? Él es el que el crecimiento. Nuestra parte es caminar en los principios, como es, por ejemplo, el tomar la visión en base al mandato de Jesús que dice, vayan, vayan. Esa palabra ir es la que nos ha estado faltando. Nosotros hemos estado diciendo, vengan, vengan, vengan a la iglesia y todavía lo hacemos, ¿verdad? Pero nos olvidamos por completo de ir. Y poco a poco, pues nos fuimos acomodando a esta manera de hacer iglesia, ¿verdad? Y nos olvidamos que la iglesia es más allá que el edificio. Recordarles que al principio no habían edificios. Y cuando Pablo saludaba a las iglesias, decía, saludo allá a la iglesia de fulano que está en su casa, dice. Entonces así comenzó la iglesia, ¿verdad? Y una cuestión de comunión, la Biblia habla de los ágapes. El ágape, pues ustedes recuerdan que es ese amor de Dios y se practicaba con los cristianos cuando compartían los alimentos. Ahí era el ágape que la Biblia habla. Era esa reunión semanal, por lo menos, donde ellos compartían los alimentos y tenían comunión. Luego aquello se fue como degenerando un poco. Por ejemplo, los corintios, Pablo los corrige, ¿verdad? De que si tienen hambre y coman en su casa, que no lleguen ahí a exhibir unos que tienen comida y otros no, etcétera. Pero el momento de la comunión en las casas, así nace la iglesia, de una expresión de comunión y de alcance, ¿verdad? Esa es una cosa que se ha perdido, ahora es quizás más ritualizado de la experiencia cristiana, lo cual no tiene nada de malo, pero lo que sí nos hemos olvidado a obedecer el mandato que dice, vayan, salgan, alcancen al mundo, hagan discípulos, penetren la cultura. Eso es lo que ahora tenemos como desafío. Entonces, el doctor Jim Wall escribió un libro que la traducción del inglés es Amordazada, dando a entender que la iglesia ha estado como amordazada, ¿verdad? O sea, no tiene una palabra para la sociedad de hoy en día y eso la hace irrelevante. Lo que está hablando y hablando y hablando y el mundo parece, ¿qué dicen? No les entendemos porque estamos hablando un lenguaje solo para cristianos. Entonces, el doctor Wall insiste en que hay características de la iglesia de Hechos 2 que nosotros podemos poner en práctica y que es muy importante hoy en día que lo rescatemos. El anterior que vimos fue el aspecto de la visión, una visión que está primero alineada con la Gran Comisión y en segundo lugar es abrazada por toda la congregación. Ese es el desafío nuestro como líderes de congregaciones, el hacer que abracen la visión. No es fácil, pero
Esa es una característica importante. Entonces nos quedó de tarea la vez pasada definirla y luego nos queda a largo plazo hacer que la gente abrace la visión y con mucho gusto les podemos acompañar en esos procesos. Ahora pues queremos compartir con ustedes cómo es que el Espíritu Santo nos ayuda a cumplir esa misión. Y para ello quiero compartirles a ustedes la enseñanza que el mismo doctor Jim Wall nos compartió. Hi, I'm Jim Wall with the Extra Network. We're in a series of studies based on Hola, the soy book Jim Wall Unmuted, con la Red de los Hechos 2. Estamos en una serie de estudios basados en el libro Amplificando, Restaurando la Voz de la Iglesia, y estamos viendo las 6 dinámicas principales de la Iglesia original de los Hechos 2, un grupo ordinario de personas de todos los ámbitos de la vida, pero que se convirtió en una de las fuerzas más dinámicas en la historia de la humanidad. Hoy estamos hablando de la realidad de que fueron fortalecidos por el Espíritu Santo para llevar a cabo lo que ellos hicieron. Así que imaginen conmigo por un momento, volvamos a ese primer siglo. Jesús les había dado una visión de ir a todo el mundo, haciendo discípulos en todo el mundo, y casi en el tiempo en que captaron esa visión, Él se fue. Ellos están allí, de pie, viéndolo ir al cielo, mirando cómo Él desaparece detrás de las nubes y se preguntan, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a cumplir esta visión? Solo somos gente común y corriente. ¿Cómo vamos a cambiar el mundo? La respuesta a la pregunta es, ellos no eran ni lo iban a hacer. Al menos no en sus propias fuerzas. Usted ve, la buena noticia es que Jesús les dio una instrucción más. Él les dijo, no comiencen la visión hasta que venga el Espíritu Santo. Lo que quiero que hagan es que empiecen orando. Yo quiero que entren en unidad en torno a la visión que yo les he dado y esperen hasta que venga el Espíritu Santo. Por lo tanto, durante los próximos 10 días, eso es lo que hicieron. Ellos se reunieron y oraron y conversaron y, yo no sé, a lo mejor ayunaron. No sabemos muchos detalles sobre lo que ocurrió durante ese periodo de 10 días. Conociendo la naturaleza humana, quizás incluso podrían haber argumentado un poco acerca de cómo vamos a hacer esto y todo ese tipo de cosas. Pero esto es lo que sabemos. En el momento en que entraron en acuerdo, en unidad en torno a la visión que Dios les había dado, el Espíritu Santo apareció en forma poderosa. Si usted tiene su Biblia o sus notas, mire en Hechos capítulo 2, comenzando con el versículo 2. De repente, un ruido como el de un viento recio vino del cielo y llenó toda la casa donde estaban sentados. Les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. El capítulo 2 continúa diciendo que este acontecimiento sacudió la ciudad y así hubo algunas personas que escucharon lo que estaba ocurriendo y reconocieron que Dios estaba obrando y estaban asombrados por todo aquello. Pero también había otros que les acusaban de ser un manojo de borrachos. Hubo emociones fuertes, pero no había polarización. Quiero decir que esa es la realidad de lo que sucedió. La triste realidad es que este tipo de ideas encontradas sigue en marcha hoy día. Y más triste aún, la mayor parte de esto está sucediendo dentro del cuerpo de Cristo. Quiero decir que volúmenes enteros se han escrito sobre lo que el Espíritu Santo hizo o dejó de hacer en aquel día y lo que el Espíritu Santo hace o deja de hacer hoy. Quiero decir que denominaciones enteras se forman alrededor de los diversos puntos de vista de cómo el Espíritu Santo operó entonces y cómo Él opera hoy, mientras millones de personas están viviendo y muriendo sin Cristo, sin esperanza. No sé lo que usted cree sobre el Espíritu Santo, pero esto es lo que sé. No hay ningún estudiante de la Biblia que sea honesto y que pueda negar que algo asombroso sucedió en aquel día.
Pedro, quien hace algunos días había incluso negado que conocía a Jesús, ahora está de pie proclamando la verdad de Jesús en frente de miles de personas. En el momento en que llegamos a Hechos, capítulo 4, ellos habían creado un alboroto en el pueblo que los líderes les habían llamado y les habían dicho, ustedes tienen que parar esto. Y ellos dijeron, no podemos. Los llamaban hombres ordinarios. Esa palabra ordinarios en el original griego es la palabra idiotas. Obtenemos la palabra idiotas en inglés de la misma manera. Están diciendo, ¿quiénes son estos idiotas que están cambiando el mundo? El poder del Espíritu Santo les catapultó a través de Jerusalén, a través de todo el mundo conocido y de por vida. El Evangelio llegó hasta la casa del César y usted y yo todavía estamos cosechando los beneficios de este movimiento. Esta es mi pregunta. ¿Qué si pudiéramos pasar más allá de los debates doctrinales que luego nos dividen y volvernos a simplemente centrarnos solo en la razón primordial que Él vino, para darnos el poder para ser discípulos? Quiero decir, dada la realidad de un mundo que está a nuestro alrededor desesperado por esperanza, que si tan solo podríamos dejar de lado nuestras diferencias acerca de cómo opera el Espíritu Santo y simplemente pedirle a Él que nos capacite para cumplir con la visión en nuestra generación. No me malinterprete. Pablo escribió a la iglesia de Corinto y les dio instrucciones sobre la correcta operación del Espíritu Santo. No estoy sugiriendo en ningún momento que esas cosas no son importantes. Solo estoy señalando que el hecho de que ha habido tanto abuso del Espíritu Santo y de la manera en que opera, eso no significa que ya dejó de operar. En realidad, el hecho de que existen falsificaciones me dice que hay uno que es real. Usted no falsifica algo que no es real y no pierde el tiempo en falsificar algo que no tiene valor. Usted no puede falsificar billetes de $3, pero sí falsificar billetes de $100, ya que estos son a la vez reales y valiosos. Así que volvamos a la realidad de que el Espíritu Santo está vivo y está bien, y Él quiere sobremanera darnos el poder de hacer discípulos en todo el mundo y en todas partes. Esto es grandioso para el cuerpo de Cristo. La verdad del asunto es que cuando Pablo escribió a los santos de la iglesia de Éfeso, les retó a elegir, pero no les desafió a escoger entre puntos de vista de cómo el Espíritu Santo opera. Él los desafió a elegir entre si iban a ser controlados y capacitados por el Espíritu Santo o por los espíritus de este mundo. Efesios capítulo 5, versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino que lleva al desenfreno, antes bien, sed llenos del Espíritu. Esta palabra llenos en el original griego es la palabra pleroo, que significa literalmente bajo el control de. No quiere decir lleno en términos de una cantidad, sino que está bajo el control de, que está facultado por. En pocas palabras, Pablo está diciendo, tenemos que elegir. Podemos ser controlados por los espíritus de este mundo, lo cual conduce a bacanales, o podemos ser controlados y llenos de poder por el Espíritu Santo. Me refiero a leer todo el contexto de Efesios 4 y 5. En el capítulo 4 de Efesios, Pablo habla de los espíritus de este mundo, la amargura y la calumnia y la rabia, y todas esas cosas conducen a que Satanás tenga su cola metida en nuestras relaciones, en nuestras familias, que componen nuestras naciones, que conforman el mundo. O, en el capítulo 5, podemos someternos al poder del Espíritu Santo. Podemos estar llenos, empoderados y controlados por el Espíritu Santo, y eso nos lleva al gozo y al respeto por los demás, a las relaciones saludables en el matrimonio y en la familia y en el lugar de trabajo. Para eso vino el Espíritu Santo. Él vino a potenciar la visión de hacer discípulos, seguidores de Jesucristo en el mundo, en todas partes. No hay forma en que la iglesia original de los Hechos 2 hubiera llegado a alcanzar al mundo conocido en su propio poder. Ellos eran un grupo de gente ordinaria, gente común de todos los ámbitos y trasfondos de vida, al igual que usted y yo. Ellos no tenían el poder, ellos oraron en unidad hasta que el Espíritu Santo les dio el poder. Así que sueñen conmigo por un minuto.
¿Qué si salimos a compartirle a la gente acerca de Jesús con la confianza que Él ya ha ido adelante preparando sus corazones para lo que nosotros les vamos a decir? ¿Qué si ofrecemos esperanza a los que no la tienen, a sabiendas de que no solo van a encontrar la esperanza, sino que van a encontrar un propósito y significado para sus vidas y para sus familias? Usted ve, la buena noticia es que Jesús prometió que enviaría el Espíritu Santo y lo hizo, y el Espíritu Santo se encuentra todavía operando hoy día. Por lo tanto, únase a mí en oración. ¿Lo haría? Pídale al Espíritu Santo si puede manifestarse en su vida y en su iglesia y en su grupo de personas. Que Él pueda reavivar en usted la visión de hacer discípulos de todos, en todas partes, y luego le ayude a realizar esa tarea. De hecho, invierto unos minutos en este proceso revisando las preguntas que yo le he proporcionado y luego pase un tiempo, si está con un grupo de personas, orando para que el Espíritu Santo les llene y les empodere en la tarea que está delante de ustedes. Dios les bendiga. Qué excelente enseñanza la que nos comparte el doctor Jim Wall. Creo que este tema del Espíritu Santo, así como lo ha abordado él con mucha sabiduría, es bien importante. Él enfatiza que desde que pues, se conoce la acción del Espíritu Santo, las iglesias estamos casi peleados en diferentes facetas o las maneras en que el Espíritu Santo opera, y eso ha dividido mucho a la iglesia. Pero en lo que todos podemos concordar, dice el doctor Wall, es que el Espíritu Santo nos capacita para la misión que dijo el Señor Jesús. Les va a llenar de poder y les va a facultar para que alcancen al mundo. Y los discípulos lo hicieron, llegaron hasta lugares inconcebibles. Aún para nosotros nos hubiéramos intimidado. Ahora que hay medios de comunicación superiores, nos sentiríamos muy intimidados de emprender los viajes, verdaderas hazañas que ellos lograron. Bien, entonces en su bosquejo tenemos algunas preguntas. Muy bien, aquí estamos ya recibiendo a los hermanos que vienen de las reuniones de grupos pequeños. Bienvenidos de nuevo. Vamos a ver que se incorporen todos, que no se nos vayan también, porque vamos a ir finalizando, pues escuchando un poco de los aprendizajes. Bueno, yo también vi que el grupo que estaba con Ricardo Quinteros lo estaban, pero bien encendido ahí la cosa, muy bonito. Y le quisiera preguntar a mi hermano Gerber Navarrete, yo lo vi que estaba él ahí escuchando. ¿Pudiera usted decirnos, hermano Gerber, algún aprendizaje que usted tuvo, algo que puede destacar de la reunión que acaban de tener? Si puede activar su micrófono y si quiere también su video, si quiere también. Gracias, hermano Carlos. Amén. Saludos a todos los pastores y amigos que están conectados. Bueno, tuvimos el privilegio de estar con un cantor, ¿verdad? Con salmista. Entonces el tema pues era bastante bonito. Pero de todo lo que hablamos, hermanos, llegamos a la conclusión que lo más importante en la alabanza, ya sea para nosotros o para los nuevos, es que la presencia de Dios caiga, que la presencia de Dios llegue a los corazones de las personas. Tal vez el nuevo no va a conocer la letra o no va a conocer la música, pero sí va a tener ese toque poderoso del Espíritu Santo y que solo se da en un ambiente así, ¿verdad? Entonces, hay una parte de la Biblia que dice el texto: ¿quién entrará en tu monte santo? ¿Verdad? Porque estamos iniciando para poder entrar al trono de Dios, y la alabanza es lo que nos lleva a eso. Entonces, lo más importante, hermanos, debemos de procurar que la alabanza, a través de la alabanza, la presencia de Dios llene la atmósfera, para Amén. que estas personas nuevas puedan ser llenas del Espíritu Santo desde ese momento, y ellos se van a recordar cuando fueron tocados por el Espíritu Santo a través de una alabanza. Eso fue lo que
lo que estábamos hablando, que hoy estábamos ahí también cantando unas alabanzas bonitas. Qué bueno que les ha servido también de mucha inspiración. Gracias, hermano Gerber. Vamos a ver el otro grupo. Déjenme recordar, no sé si en el otro grupo teníamos, ¿quién teníamos? No sé si estaba Giovanni. Giovanni, ¿estabas tú por ahí? Quiero ver, yo creo que Giovanni ya no está aquí en la reunión. Del otro grupo, ¿quiénes estuvieron en el otro grupo? Creo, no sé si el hermano Palma, no sé si me equivoco, estaba ahí. Pero no pudo encender su micrófono el hermano. No. Ahí está el hermano Palma. ¿Qué aprendizajes Sí, tuvieron ustedes, hermano? el aprendizaje que tuvimos, hermano Carlos, es que primero, para adorar hay que estar bajo alabar, adorar a Dios y alabarlo hay que estar bajo el control del Espíritu Santo. Sí. En segundo lugar, hay que reconocer que hay diversidad de aspectos, por decirlo así, en el caso de las dinámicas, diversidad dinámicas de adoración, porque los bautistas, los pentecostales, las iglesias históricas tienen sus modelos de adoración, pero que sí dan un aprendizaje. Lo tercero o cuarto debe de ser que debemos nosotros sacar la mejor edificación de la adoración bajo el control del Espíritu y también dar completamente la alabanza a Dios, reconocer que Él en la adoración nos está edificando de manera especial. Esa sería mi participación. Excelente, hermano. Muchas gracias. Y qué importante es darle lugar, ¿verdad? Al Espíritu Santo. Yo creo que las preguntas están un poco tiradas a cómo nosotros damos la oportunidad que el Espíritu Santo toque el corazón de los visitantes. Fíjense, esa era un poco la idea que tenían las preguntas. Por eso es que las preguntas eran así bastante prácticas. Pero relacionadas a la que compartía el doctor Wall, es de pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, nos dé creatividad, nos capacite para alcanzar este mundo tan perdido, ¿verdad? Que cómo necesita del Señor. Alguna gente dicen algunos sienten que dicen, es que es como que toda la gente ya hubiera recibido a Cristo y no quieren llegar a mi iglesia. Pero la realidad es que solamente el 40% de la población dice que se simpatiza con la religión evangélica. No es que vayan a la iglesia, pero eso significa que hay como 4 millones de salvadoreños que no han ido a la iglesia, que su vida es irse a la playa, a los estadios, a andar haciendo lo que quieren, ¿verdad? Pero no han oído la palabra, o si no la han oído, andan caminando en desobediencia. Entonces, no siempre hay una oportunidad, pero a veces nosotros, como dirigimos todo a los evangélicos, entonces la gente nos ve como que eso es algo que a ellos no les interesa. Tenemos que preguntarle al Señor cómo podemos hacer como Pablo cuando se paró en el Areópago en Atenas, hablándole a una audiencia que nunca ha abierto la Biblia, no les menciona pasajes bíblicos, sino que les habla de su ciudad, les habla de sus monumentos, de sus intelectuales, de sus poetas, y el Pablo les dice que él se interesa en su cultura y de su cultura le saca un mensaje. Entonces los misioneros que van a otras culturas les enseñan a hacer eso, ¿verdad? Un mensaje para poderse adaptar a la cultura, pero nosotros no queremos salir de nuestra burbuja de seguridad y nos da temor, ¿verdad? Ir a la cultura. Necesitamos tomar visión, tener valentía y hacer cosas valientes, creativas, innovadoras para alcanzar la cultura sin ningún temor. Les recuerdo que si el Señor Jesucristo estuviera sobre la tierra y quisiera ser miembro de alguna de nuestras iglesias, quizás no lo aceptaríamos y lo tendríamos siempre en disciplina, como aquellas iglesias que ponen en disciplina a los que no se someten a la regla, ¿verdad? Les dan una gran lista de cosas que no hacer. Y el Señor Jesús siempre estaba haciendo cosas que a la religión de su tiempo no le agradaba.
siempre le decían, ¿y por qué come con estas personas que son de mal vivir? ¿Por qué va a esos lugares? Entonces, ese era el Señor Jesús. Y no debemos olvidar que nosotros podemos hacerlo también. El hermano Evelio dice muy interesante que debemos cambiar nuestra visión para ver y alcanzar al mundo. Hay que tener valentía, hermanos. No nos conformemos, no nos acomodemos. Bien, qué bueno que estamos participando. Tuvimos también varios hermanos en YouTube que estuvieron participando de la reunión.